Hoy vamos a tener un programa extenso. Vamos a extendernos un poquitico más allá de los 40 minutos establecidos. De repente, con la venia y la autorización del almirante Rodríguez Citraro, si hay oportunidad de hacer preguntas, se harán. Pero bueno, hoy pronosticamos desde ya y que va a estar interesante. Falta el comandante de Alta que estuvo de cumpleaños en estos días. Ok. Bueno, ese se incorpora más ahora, lo más seguro. Bueno, cuando tú digas, Antonio, empezamos. Perfecto, mi almirante. Bueno, vamos a arrancar. Ya estamos casi en la hora. Les agradezco a los que, a sección hecha del almirante, que tengan el micrófono abierto, que lo cierren. Bueno, estamos listos para empezar. Ya estamos grabando, entre paréntesis. Bueno. Vale, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Desde aquí, desde las tierras gallegas, desde Galicia, hoy tenemos una temperatura bastante elevada. Aquí hemos superado los 30 grados, por lo tanto ya la bruma gallega pasó a otro plano. Eh, Hemos hablado en el programa anterior de dos casos icónicos sobre la inconsistencia entre la planificación del Estado y la planificación coyuntural de los gobiernos, y cómo eso siempre influyó de una forma directa en cuanto al gasto militar que el Estado realiza a través del gobierno, de la función de gobierno, para fortalecer el poder militar y en particular en este caso que trataremos hoy, fortalecer el poder militar terrestre del ejército. El resultado de esa inconsistencia, asomamos que siempre ha sido, por lo menos en el caso de Venezuela, un pernicioso ciclo de equipamientos de nuevas tecnologías o de modernización de las tecnologías que tenían las Fuerzas Armadas, para entrar rápidamente en un proceso de temprana obsolescencia, aunado a una creciente sospecha por parte de la nación, de la población civil del Estado, sobre la presunta corrupción o actos dolosos en el manejo de esa finanza del gasto militar. Lo cual además impedía o impidió siempre que esos recursos fueran destinados por el gobierno de turno también al gasto social para compensar las carencias que la población tenía en materia de educación, salud, etcétera. Y esto siempre generó procesos de crisis interna en el país, ¿no? Pero antes de comenzar a hablar hoy sobre el proceso de modernización de los tanques AMX-30, que es el tercer caso del cual nos vamos a ocupar en ese plan global de adquisiciones del año 88, yo quiero hacer referencia a otras cosas, porque eso es lo que va a constituir el marco en el cual nosotros podemos comprender todo ese absurdo que más adelante vamos a mencionar. Mi almirante, Dime. permítame darle un contexto a la gente que está incorporada y que nos va a ver posteriormente en el canal sobre este plan. Voy a compartir la pantalla para colocar un documento que considero que es importante, que el público tenga a bien valorar, porque eso es lo que nos va a ubicar tanto en tiempo como en espacio en relación a de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Están viendo en la pantalla el documento que subí, ¿no?
Sí, lo vemos, pero yo no lo puedo distinguir. O sea, Ok, perfecto. De todas maneras, yo voy a leer algo. muy bien. Hay unos, voy a ir de atrás hacia adelante. Mejor dicho, desde lo más reciente al pasado. Lo que voy a leer es un documento del Tribunal Superior de Salvaguarda que expone exactamente algunos hitos fundamentales sobre una decisión que tomó en el momento. Una decisión que dice de la siguiente manera, hace unas consideraciones, no voy a leer por supuesto todo el documento, pero fíjense. En primer lugar, esta es una decisión del año 2000 y el plan global de adquisiciones fue del año 88. Estamos hablando 12 años después. Estamos hablando de un plan entre los cuales estaba incluido el plan de repotenciación, remozamiento y modernización de los tanques AMX-30, que es el sujeto que vamos a considerar en el día de hoy. En primer lugar, revoca una decisión del 19 de diciembre de 1996, mediante la cual se decretaba la detención de los ciudadanos Luis Van Damme y Paul Van Damme, los dueños de la empresa que tenía la responsabilidad asignada del contrato para modernizar los tanques. En segundo lugar, revoca un auto de sometimiento a juicio contra los siguientes ciudadanos. José Rafael López Pérez, que es un general de división de la aviación, que en su momento era Contralor General de las Fuerzas Armadas, de José Nicolás Albornoz Tineo, que era subcontralor general de las Fuerzas Armadas, y de Francisco Guerra Pérez, por la comisión del delito de peculado culposo. Revoca el Tribunal Superior de Salvaguarda, revoca los autos de sometimiento a juicio de estos ciudadanos. En tercer lugar, revoca un auto de sometimiento a juicio del general de división Sergio Jerónimo Salvatierra, que en su momento era Contralor General de la Fuerza Armada Nacional, por el delito de ordenación de pagos por obras defectuosamente ejecutadas. En cuarto lugar, revoca un auto de sometimiento a juicio para los ciudadanos en ese momento coroneles, o si ellos se retiraron de coronel, Rostilac Boraxú Maidán, Henry Montiel Argüello y un general que es el general Alfredo Salazar Montenegro, por certificación de pagos de obras de calidad inferior a la contratada. En quinto lugar, confirmar la averiguación terminada decretada por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público por el delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito de ordenación de pagos por obras defectuosamente ejecutadas contra los ciudadanos Luis Van Damme y Paul Van Damme. Fíjense, que confirmó el tribunal, lo que está haciendo es confirmar la averiguación terminada. Y sexto, confirmar el pronunciamiento del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, mediante el cual se declara terminada la averiguación sumaria seguida al ciudadano José Antonio Olavarría Jiménez. Hay que recordar que esto es una derivación de una averiguación, una solicitud de averiguación sumarial que hizo en el 29 de enero de 1992 por el entonces general de división, ministro de la Defensa, el general de división Ochoa Antich, como producto de unas irregularidades que informó el ejército, que en ese momento estaba bajo la responsabilidad o bajo el comando del general de división, Pedro Remigio Rangel Rojas, a través de un informe que suscribió el inspector general del ejército, el general de división, Osvaldo Sujo Rafo. Con esto yo quiero contextualizar, tanto en tiempo como en legalidad, lo que teníamos en este momento y qué es lo que vamos a valorar. Adelante, mi almirante. Creo que está. Ok. ¿Me escuchas? Ahora sí lo escuchamos. Tenía el teléfono, tenía el Sí, sonido es que desactivado. tuve problemas con la conexión. Bueno, mira, es inaudito que este caso haya sido cerrado de esa forma como tú acabas de explicar, ¿no? Pero sobre eso, yo más adelante voy a hacer algunas preguntas para las cuales yo no tengo respuesta, pero son preguntas que permanecen en el aire para ilustrar
toda esta situación que vamos a tratar de compras militares en países como Venezuela, que tienen una inconsistencia de planificación de Estado y de gobierno. Bueno, voy a seguir con lo que yo venía diciendo, que es que antes de comenzar a hablar sobre el caso, hay que hablar sobre la situación en la cual, yo no sé si tú me ves. Sí, sí, lo estamos viendo. ah, eh, Pero creo que usted no tiene la... Ok, ahora sí, ahora sí estamos perfecto. Bueno, mira, la situación en la cual la coyuntura político, social y económica del momento en que se firmó el Plan Global de Adquisiciones y en el momento en que estaba previsto constitucionalmente la transmisión del gobierno del Partido Acción Democrática de un presidente, Jaime Lucinchi, al Partido Acción Democrática de otro presidente, Carlos Andrés Pérez, en su segundo mandato. Voy a referirme a esto en lo siguiente, que como integrante de la cúpula militar del momento, yo no soy sociólogo ni soy politólogo, pero yo viví como testigo de primer orden, viví toda esta problemática económica, política y social que voy a referir en este momento. En ese momento, en la coyuntura final de los años 80, había una conflictividad extraordinaria en Venezuela. Se había declarado la segunda moratoria al pago de la deuda pública venezolana. Si recordamos que allá por el Viernes Negro, cuando hubo la primera devaluación del Bolívar, bueno, esta también fue una situación parecida, aunque no tuvo tanto trauma, porque ya habíamos vivido el primer chaparrón de ese Viernes Negro, ¿no? Sin embargo, el deterioro del nivel de vida de los venezolanos, eso fue terrible. Las expectativas de la gran mayoría de la población para el momento habían sufrido un bombardeo propagandístico de que el segundo gobierno del presidente Pérez podría ser una repetición de la bonanza que caracterizó a la Venezuela saudita del primer periodo presidencial del 75 al 79. Sin embargo, esa realidad era prácticamente imposible porque habían varias razones para que eso no se pudiera dar. La primera de ellas de orden político. Había prácticamente una fractura del pacto de gobernabilidad llamado pacto de punto fijo, puesto que el propio partido de gobierno, Acción Democrática, el presidente Lucinchi, quería que su relevo fuese el doctor Octavio Lepage, que había sido su ministro de Relaciones Interiores. Pero los grupos económicos que habían estado en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, yo no sé si ustedes recuerdan un término que se acotó mucho en aquella época, se llamaban los 12 apóstoles, que no eran los 12 apóstoles de Jesucristo, sino eran los que habían financiado la primera campaña electoral de Carlos Andrés y que posteriormente pues habían obtenido créditos muy importantes a través de las diferentes corporaciones financieras del Estado venezolano. Entonces, bueno, había una fractura política ya en el propio partido de gobierno, de manera tal de que eso presagiaba que no iba a haber una continuidad administrativa de un gobierno al otro. Por otra parte, dentro de las propias Fuerzas Armadas, había otra fractura, ya que en los altos mandos militares se esperaba la continuidad tanto del ministro de la Defensa como de los comandantes de la fuerza, etcétera, 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 porque había sido así tradicional en Venezuela que los gobiernos, independientemente de la tolda política que resultara relevante del anterior, este, dejaba a los altos mandos por un cierto tiempo, pero eso no ocurrió y eso vino a
a incidir todavía más en esa fractura, lucha interna de los militares de alto rango por ocupar posiciones de poder dentro de las Fuerzas Armadas. Además de la situación económica y fiscal que ya dije que presagiaba un clima de conflictividad social en ascenso, la situación era caótica porque se había ido del país más de 50.000 millones de dólares de fuga de capitales, y las reservas internacionales en el año 1900, que en el año 1985 eran de 13.750 millones de dólares, en el año 88 habían caído casi a la mitad. De manera tal de que, por donde lo veamos, la situación de Venezuela en ese momento era verdaderamente caótica. Por otra parte, la gente, la sociedad. Mi almirante, es bueno recordar también que en ese momento estamos en el momento en que todavía no es presidente electo Carlos Andrés Pérez, sigue en el cargo el presidente Jaime Lucinchi, usted está en la dirección de inteligencia militar y ustedes presentan a través de una sala que tenían un informe al presidente Jaime Lucinchi y luego entiendo que usted se lo presentó al presidente Pérez, ¿verdad? Proyectando el nivel de conflictividad que podía presentarse de cara al nuevo gobierno. Eso es correcto, Antonio. Mira, nosotros en la Dirección de Inteligencia Militar, para ese momento, nosotros estábamos desde hacía 7 meses, comenzamos más o menos en el mes de marzo del año 88, comenzamos a medir la conflictividad social que había en Venezuela y ver qué efectos podía tener esa conflictividad social en el desempeño del gobierno en de ese momento y en la coyuntura política que se avecinaba en diciembre, que era el cambio de gobierno, porque en ese momento no sabíamos ni siquiera quién iba a ser el candidato presidencial de cada uno de los partidos, ni mucho menos quién iba a resultar presidente. Pero sí queríamos tener un panorama bastante eh, medido de cómo esa conflictividad social podía afectar la gobernabilidad en esa precisa coyuntura. Entonces, a través de la Dirección de Análisis del DIN, que no era una policía, al DIN lo veían como una policía política, lo veían como un órgano de control de las Fuerzas Armadas. El DIN era un órgano de seguridad del Estado para producción de inteligencia para la seguridad del Estado. Entonces, nosotros comenzamos a medir esa conflictividad a través de un programa de alerta de inteligencia sociopolítica, cuyo acróstico era PAIS, Programa de Alerta de Inteligencia Sociopolítica, PAIS. Allí tomamos un número determinado de variables que medían la conflictividad social y eso lo analizábamos y dábamos proyecciones sobre las posibles vías o formas de acción que esa conflictividad social iba a tomar. Y llegamos a la conclusión de que eso no tenía otra salida si no se reformaba el Estado. Acuérdate que cuando Jaime Lucinchi recibió el poder en el año 1984, hizo una comisión política para la reforma del Estado, la COPRE. Copre, sí. Pero esa comisión para la reforma del Estado, que ya analizaba que ese Estado no estaba dando respuestas adecuadas a la población y necesitaba una reforma, y produjo un informe y propuso unas medidas. Pero todas esas medidas fueron inmediatamente bombardeadas desde el propio gobierno y desde todos los sectores de la vida ciudadana. La oposición política, los empresarios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Venezuela siempre fue un país monoproductor, una economía rentista que dependía de los precios del petróleo
y que cuando la abundancia por incremento de los precios del petróleo se presentaba en las arcas del Estado, entonces había una rebatiña de repartición de recursos que todo el mundo creía que era bonanza. Y los empresarios, por ejemplo, nunca estuvieron acostumbrados a pagar impuestos, ni a ser eficientes ni eficaces, sino a lograr financiamiento con créditos blandos, con periodos de gracia, con subvenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, se necesitaba eso. Venezuela necesitaba a gritos un cambio de su estructura estatal. El Estado tenía que cambiar. No podía seguir así, porque si seguía así, llegábamos a la conclusión de que habían dos hechos incontrovertibles e ineludibles. O un golpe de Estado o una explosión social. Ambas ocurrieron. Así concluía nuestro informe. Ese informe se lo presenté yo al presidente al presidente del Congreso. Se lo presenté a la Comisión de Defensa de las Cámaras de Senadores y de Diputados. Se lo presenté al alto mando militar. Se lo presenté al presidente de la República. Y en todas las instancias me dijeron, es un buen ejercicio, teórico, análisis teórico, pero nada de eso va a ocurrir. Eso fue lo que me dijeron a mí en la Cámara, en la Comisión Conjunta de Senadores y Diputados del Congreso de la República. Entonces, bueno, yo cumplí con mi obligación, nosotros cumplimos con nuestra obligación de informar que Venezuela, perdona que tengo una congestión un poco fuerte. Venezuela en ese momento era un magma volcánico político, económico y social a punto de explotar. ¿Qué ocurrió? Que para colmo de males, en el momento en que ocurre el cambio de gobierno, el presidente saliente y el presidente entrante están enemistados, al punto de que yo, como director del DIN, que me había opuesto a la calificación de la muerte de unos pescadores en el Amparo, en el Caño de las Coloradas, diciendo, la versión oficial había sido de que era un enfrentamiento antiguerrillero, y yo le demostré al presidente que no era así, que simple y llanamente había sido un proceso pernicioso que hubo allí policial, falso positivo, para decir que había inseguridad en la zona y poder seguir cobrando vacunas a los asentamientos de ganado y de siembras. Entonces, eso era un síntoma de que la cosa estaba comenzando muy mal. Pero, por mala suerte, se había firmado en noviembre del 88 todo un plan de adquisiciones para las Fuerzas Armadas que había resultado como consecuencia de la demostración de incapacidades manifiestas durante la incursión de la corbeta Calda al Golfo de Venezuela. Sí. Un poco para ubicar en el tiempo. El plan global se suscribió el 7 de noviembre de 1988, faltando apenas pocos meses para las elecciones presidenciales. Y el plan de repotenciación de los tanques se firma un mes antes, el 29 de septiembre de 1988. O sea, en ese contexto de conflictividad política, social y con todos los asedios que tenía un gobierno que está saliendo y un gobierno que está preparado para entrar en ese momento,
es que, como precisamente nos enfrentamos a los contratos. De manera tal que cuando el Ministerio de la Defensa se ve ante la inminente ejecución de más de 300, bueno, fueron mucho más de 300, pero yo te dije en la anterior que eran como 500, no, no llegaron a ser 500, pero sí fueron mucho más de 300 contratos y con un monto inicial de 360 millones de dólares como monto y de arranque de ese programa. La situación interna ameritaba una coordinación estrecha en todos los organismos de la administración pública, en toda la función del Estado manifiesta a través del gobierno y sobre todo dentro de las propias Fuerzas Armadas. Pero de acuerdo a todo esto que yo acabo de describir, era imposible que sucediera. Era una situación que yo en la vez pasada, en el programa pasado, lo definí con algo que le ha causado mucho estupor a la gente y me han llamado y me han dicho, tan grave era la situación, sí, tan grave era la situación. Yo la vez pasada dije que era como si se hubieran encendido inmensos ventiladores dentro de estercoleros para esparcir toda esa porquería. Porque era un todo contra todos. Todos contra todos. Aquello era verdaderamente asombroso. En Fuerte Tiuna, en ese momento, yo para el momento que estoy hablando ahorita, yo era contralor de la Fuerza Armada, no tenía mando de tropa. Era el oficial más antiguo, pero no tenía mando de tropa. No tenía, tenía Pero solamente cuando usted era contralor, estamos hablando del julio del 89 hacia adelante. hacia adelante. Estamos en este momento en la suscripción de los contratos. Usted todavía es director general sectorial de inteligencia militar. Sí, pero yo no tuve ninguna injerencia en la suscripción de los contratos porque ni siquiera se le pidió al DIN. El Ministerio de la Defensa, cuando produjo toda esa contratación, ni la presidencia de la República, ni nadie en el Estado venezolano le pidió a la Dirección de Inteligencia Militar que hiciera algún tipo de confrontación o de búsqueda de información pertinente para comprobar esto o aquello. Cuando en un Estado organizado, un órgano de seguridad del Estado, si el Estado va a contratar programas de seguridad y defensa, la primera cosa que busca es inteligencia. Claro. La primera, para saber con quién está contratando y si lo que está contratando es apto para su objetivo permanente de seguridad y defensa. Pues a nosotros nadie nos preguntó nada. Entonces yo como director de inteligencia militar, en materia de configuración del plan de seguridad, perdón, del plan de Global de adquisiciones. el global de adquisiciones, no tuvimos ninguna inherencia, en absoluto, nada. Porque cuando los organismos de inteligencia, tú eres un oficial de inteligencia y tú conoces que los organismos de inteligencia trabajan con lo que se llaman los elementos esenciales de información. O sea, Correcto. ¿quién va a ser el usuario de tu inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? Es el análisis de las informaciones que tú obtienes. Y ese análisis se hace en función de lo que representan para tu actividad, bien sea para que tú neutralices amenazas o para que tú maximices tu ventaja de operación determinada. Pero nosotros no recibimos ningún elemento esencial de información en cuanto al plan global de adquisición. Que si lo hubiéramos recibido, bueno, yo pienso, a lo mejor no, pero yo pienso que hubiesen servido para por lo menos alertar de algunas cosas. Que esa es la función precisamente de las agencias de inteligencia, Eso, alertar. exactamente. Bueno, vamos a seguir adelante entonces, hecho este paréntesis de la violencia social, política, económica y de esa situación política de resquebrajamiento del pacto de gobernabilidad. Vamos a ir entonces al Plan Global de Adquisiciones y al contrato de repotenciación de los tanques AMX-30 del ejército venezolano.
Se trata del contrato, yo tengo por aquí el número, contrato PG, Plan Global 197, correspondiente al ejército del año 1988. Ahí concurrieron 3 empresas a la licitación. La primera de ellas, la empresa Santa Bárbara de Española. España, de España. La segunda, Sofma, fabricante de los tanques La AMX-30. original, la vendedora, la fabricante es GIAC. No, la fabricante, sí, pero es la vendedora Claro. original de los tanques, francesa, y la empresa venezolana Industrias Metalúrgicas Van Damme. El contrato fue analizado por el ejército, por sus órganos de análisis. Yo acabo de ver por ahí una entrevista que le hizo Marcel Granier al general Ítalo del Valle Allegro, en la cual el general, una entrevista bastante larga, por cierto, Sí. casi una hora 50 de minutos. entrevista, en la cual el general Allegro da efusiva información sobre el proceso en el cual el ejército y utilizó para otorgar la buena pro en esa contratación. Yo en ese momento tampoco era Contralor General de las Fuerzas Armadas, todavía estaba yo en la Dirección de Inteligencia Militar. Entonces, esa contratación, si vamos a ver o si hacemos eco de lo que el ministro de la Defensa de la época acaba de publicar en una entrevista con Marcel Granier, o esa entrevista se acaba de publicar, aunque sea vieja, lo más lógico es decir, bueno, se cumplieron todos los pasos necesarios para que esa licitación se adjudicara de acuerdo a los intereses favorables al Estado. No, yo no tengo ningún elemento de juicio para decir que eso no fue así. Ahora, una vez adjudicado el contrato a la empresa Industria Metalúrgica Van Damme, nosotros en el DIN empezamos a escuchar rumores, rumores sobre procesos, vamos a llamarlo inconvenientes. ¿Por qué? Pero no era sobre que hubiese o no corrupción, sino que no había unidad de criterio dentro del ejército, dentro del arma de blindados, de que ese contrato pudiera ser ejecutado por Van Damme. No era una cuestión unánime en el ejército. A pesar de que el general Aliero diga todas esas cosas, a nosotros nos llegaron en el DIN esos rumores de que habían serias oposiciones. ¿Cuáles eran estas oposiciones? Básicamente la siguiente. La industria metalúrgica Van Damme eran una empresa metalúrgica muy acreditada en el mercado venezolano y latinoamericano, pero en el campo de la construcción de puentes no tenía ningún tipo de experiencia en materia militar, ni en el trabajo, ni mucho menos en la repotenciación específica de tanques de guerra. Pero a esos rumores se le oponían en el ejército los otros que decían que esa empresa se había asesorado lo suficientemente bien con una empresa que se llama Teledyne, que sí es especialista en la materia. De manera tal de que unos y otros argumentaban sus criterios. La otra cuestión era que el ejército venezolano no era neófito en materia de blindados. El ejército venezolano había desarrollado por allá, por los años 30, un vehículo blindado que se llamaba Tortuga. Y Sí. en los años 40, en el año 44, había establecido ya un centro de mantenimiento de armas blindadas, ¿no? De manera tal que el ejército venezolano
en materia de blindados, cuando decía algo, lo decía con cierta autoridad. Esa autoridad, ¿de qué lado estaba? ¿De la que refutaba el contrato de Van Damme o de la que aprobaba el contrato de Van Damme? Estaba del lado que refutaba el contrato de Van Damme. Y específicamente, la gente que iba a ser los inspectores de los productos modificados o modernizados por Van Damme. El contrato establecía que se asignaba por dos razones fundamentales. Primero, porque era el más económico de los presentados. Y segundo, porque permitía la transferencia de tecnología a esa infraestructura de mantenimiento de blindado que ya existía en Venezuela, que si se aprovechaba bien, podía ser un salto importante en materia de transferencia de tecnología. Esos dos argumentos fueron fundamentales para que se asignara el contrato. Y cuando el contrato comenzó, cuando yo llego a la Contraloría, el contrato está en ejecución. En ejecución. Entonces, yo lo único que tenía que certificar es que se diera un hecho para que el contrato pudiera comenzar, la vigencia del contrato fuera efectiva. ¿Cuál era ese hecho? Que la Comisión Técnica del Ejército venezolano aprobara un tanque modificado que se llamaría prototipo, en el cual la empresa Van Damme tenía con el asesoramiento de Teledyne ejecutar todos los trabajos que contractualmente se habían exigido para la modernización de los tanques AMX-30. Hasta ahora vamos claro. Vamos claro, vamos bien, vamos bien. Muy bien. Vamos a seguir con la divergencia de criterios que habían en esa época dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Vamos a ver, fíjate. En ese momento, continuaba una tendencia dentro del ejército porque había una proposición paralela de la empresa Sofma de darle a Venezuela tanques AMX-30 modificados que habían sido modernizados para un país del Medio Oriente. O sea, eso concurrente con el proceso de repotenciación de los tanques MX-30. Correcto. En el mismo momento que el contrato está en ejecución, viene Sofma, porque ese es un trabajo de los perros de la guerra, pues. Claro, ese es su trabajo. Mete tu producto y meterle una zancadilla al otro vendedor de armas. En países que no producen armamento, como Venezuela. Bueno, entonces Francia ofreció esos tanques MX-30 actualizados y entonces comenzó un rumor allí por ese lado. Y además de eso, Venezuela dijo, no, yo no voy a comprar esos tanques porque ya tengo este programa de modernización de mis 81 tanques AMX-30 y 4 recuperadores. Pero sí le voy a comprar unos tanques a Alvis LTD de Inglaterra, 78 tanques ligeros Escorpión 90. Y esos tanques no eran hechos en Inglaterra, sino eran fabricados en Bélgica. En Bélgica. Y unos recuperadores Samsung, más 2 carros de comando, etcétera, etcétera, etcétera. En Francia, además de estos 78 tanques ligeros de Escorpión, en Francia, Venezuela, además de la repotenciación, además de estos tanques ligeros, y compró además 31 tanques ligeros
Yatan AMX-13C90, que eran un excedente del ejército francés del momento. Yo no sé en qué condiciones lo compró, si como estaban donde estaban, como chatarra prácticamente, o si ya eran tanques que todavía estaban en condiciones operativas. No sé si lo compró como cuestiones de repuesto para los existentes tanques AMX-13 que tenía el ejército, no lo sé. Pero en ese momento se produjeron estas compras militares también. Entonces, el ejército además, un tiempo después, ya comenzando los años 90, pensó en modernizar los tanques M18, los Hellcat, los viejos Hellcat, Sí. según un proyecto de una firma yugoslava. Bueno, entonces, ¿por qué yo menciono todo esto? Para que veamos cómo los perros de la guerra siempre estaban al acecho de conseguir una tajada dentro de ese presupuesto extraordinario de defensa nacional, que simple y llanamente se estaba administrando porque el gobierno de turno lo había decidido y no se estaba pensando en función de los objetivos permanentes de defensa. ¿Por qué yo digo esto? ¿De dónde surgió que Venezuela necesitaba tanques AMX-30, que es un tanque ofensivo? Los tanques AMX-30, de acuerdo, yo no soy oficial de fuerza terrestre, no conozco la táctica terrestre, pero sí sé que los blindados son elementos ofensivos en un teatro de la guerra Por completo. y que se utilizan para, vulperizar organizaciones consolidadas de la defensa del enemigo. Los tanques AMX-30 que se recibieron en Venezuela en el año 1971, en un momento en que el proceso de negociación que había por las aguas marinas y submarinas en el Golfo en aquel momento, hubo ese proceso de adquisición. Pero en todo caso, el punto allí es que los tanques se adquirieron con la idea de incluirlos en una cosa que llaman la maniobra estratégica, que tiene que ver con movilidad, para posicionarlos y no sé si estoy cometiendo un gafe desde el punto de vista de clasificado, pero la idea es que esos tanques eran los que iban a llegar hasta Río de Hacha. Ahora, imagínese usted esos tanques que requieren movilidad, que requieren capacidad que tienen Es, es, capacidad es para que generar efectos psicológicos en el adversario en aquel momento, cuando desmovilizan las dos unidades más importantes, que son el batallón de tanques Bravo de Apure y el batallón de tanques Pedro León de Torres, uno en Fuertemara y el otro en Valencia, Estado Carabobo. Cuando se activa la hipótesis de conflicto, son los tanques que van a frentear allá en la maniobra estratégica en el Teatro de Operaciones Noroccidental. Cuando esos tanques pasan a la categoría de repotenciación, de modernización y de remozamiento, son tanques que se desmovilizan y prácticamente la planificación estratégica venezolana se anula por completo, porque son claro, tanques que están en los galpones de la victoria. así es. Ahora mira, ¿por qué yo menciono esto, Antonio? Yo lo menciono por una sencilla razón, ¿no? Yo lo menciono por una sencilla razón. El uso de los tanques, de los blindados, el uso de los blindados en un teatro de guerra es, requiere de uno de los esfuerzos logísticos más importantes en ese teatro de operaciones. No es solamente tener tanque y la munición que va alojada en el tanque. Esos tanques AMX-30 llevan, que no sé, 25 proyectiles de 105, creo, en la colmena. Y más los 12 que tienen ya alojados, son 35, algo así tienen. Entre 25 y 30 y pico proyectiles. Pero si tú disparas eso y te quedas sin nada, simple y llanamente eres un blanco bien grandote para los demás. Un Entonces, carrito de chicha estacionado en cualquier lado. un carrito de chicha es más útil. Sí. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que tú tienes que tener por detrás una organización logística
inmensa para que esos vectores ofensivos funcionen como tú lo acabas de describir. Claro. Si no, eso no funciona. Y Venezuela en ese momento no tenía esa capacidad. Ni la tiene, ni la ha tenido nunca. No, y va a ser difícil recuperarla en las condiciones en las que está actualmente el país. Pero fíjese, mirate, llegando otra vez, regresando nuevamente al contrato, ¿no? Porque todavía no hemos pasado la fase aquella donde se hizo la solicitud de averiguación por el ministro de la Defensa y todo el proceso eso que arrojó. Sino que fíjese, por lo menos el tema del contrato, de la asignación del contrato a Bandán, por las consideraciones, usted acaba de señalar que habían dos grupos, un grupo que estaba a favor y otro grupo que está en contra. Fíjense, una de las cosas que se pierden exactamente, yo sé que los argumentos que se utilizaron en aquella oportunidad era, en primer lugar, que era una tarea para la contribución al desarrollo nacional de la Fuerza Armada Nacional y lo otro era razones de seguridad del Estado, pues, de mantener. Pero fíjense lo que se perdía, que yo no sé si eso lo valoró las comisiones que tenían la oportunidad de valorarla, lo que se perdía exactamente desde el mismo momento en que los tanques empezaron a manipularse, a recuperarse, a repararse en el territorio nacional. Se pierde en primer lugar la, 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 la cláusula de mantenimiento OEM, que es una cláusula que todas las empresas asignan exactamente cuando se ejecuta un contrato de esta naturaleza. Se pierde la cláusula de soporte logístico integrado exclusivo. Eso lo perdió exactamente desde el mismo momento en que le aflojaron un tornillo en las instalaciones de Bandán. Y se perdía también la más importante, que era la cláusula de garantía limitada por terceros, que era la que anulaba las cláusulas anteriores y todas las garantías cuando se empieza a ejecutar un contrato de esta naturaleza. Y te pregunto yo una cosa, Antonio. ¿Es que acaso el ejército de Venezuela, el Ministerio de la Defensa de Venezuela y el Ministerio de Hacienda de Venezuela no tenían consultores jurídicos que fueran capaces de decir, mire, ojo, señores, aquí hay unos bombillitos rojos que si se prenden nos tiramos por un voladero? Usted acaba de señalar exactamente que en ningún momento durante el desarrollo de la evaluación, porque fíjese, eso ha debido de evaluarse, eso salió del ejército. De abajo hacia arriba arranca desde la brigada blindada, que es el órgano de adscripción de esos tanques, del batallón blindado Pedro León Torres y del batallón blindado Bravos de Apure, la brigada blindada. Después está el comando logístico, después está el servicio de armamento del ejército, después está la dirección de adquisiciones del ejército, la dirección de operaciones del ejército, el Estado Mayor General del ejército en cada uno de esos niveles. Está luego la inspectoría, ojo, la Inspectoría General del Ejército, que se activó estando comandante general del ejército, el general Rangel Rojas, con un voluminoso informe que elaboró, creo, el general Suburrafo, donde decía cuáles eran las irregularidades que existían en ese momento. Pues eso ha debido activarse. O sea, yo siento que allí hubo algunas cosas que no se coordinaron debidamente. Bueno, quedaron ustedes en la dirección de inteligencia por fuera, pues. No solamente la Dirección de Inteligencia, sino la Procuraduría General de la República, porque el Procurador General de la República tiene funciones inherentes a ese tipo de actividades por toda la de la ley. Entonces, bueno, yo no sé, ¿eso qué significa? Que el Estado, el gobierno está funcionando de una forma aislada de lo que es el Estado y lo que el Estado debe ser. Volvemos otra vez a la pregunta, ¿qué es primero, la gallina o el huevo? Entonces, Ahí mira, van las dos cosas, ahí van las dos cosas arrejuntadas. exactamente. Bueno, entonces, ¿qué pasó, Antonio? Que simple y llanamente un contrato que adolecía de todo, era cojo por todos lados. Un contrato cojo por todos lados. Cuando se comienza a ejecutar, eh, yo no sé qué tipo de certificación tenía el ejército respecto a la asistencia tecnológica de Teledyne a Bandán, porque yo he escuchado que había el apoyo tecnológico de Teledyne, pero no he indagado nunca a fondo de cuál era ese apoyo.
Porque cuando yo, por ejemplo, estuve en la misión inspectora de la construcción de la fragata misilística clase Lupo, clase eh, Lupo para Venezuela, cada uno de los respaldos de las empresas que conformaban el consorcio para que Cantieri Naval y Riuniti vendiera esas naves a terceros, a países en el extranjero, estaban comprometidas contractualmente. No era pues, no, yo te voy a apoyar. No, 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 contractualmente. ¿Cuándo, cómo y de qué forma? Entonces yo no sé si en el caso de los tanques MX-30, Teledyne tenía ese compromiso. Bueno, Y no lo tenía. yo he revisado la información que circula sobre ese contrato y en ningún momento mencionan a algún técnico, algún funcionario, algún representante de Teledyne Mira, específicamente. es que Antonio, mira, es que ni siquiera, mira, hay una forma muy simple, porque yo en mi actividad particular, después que yo me fui de baja, yo comencé a una fábrica de vidrio templado para la línea blanca. Y yo empecé a tratar de venderle a la Reynolds, Illinois, en Estados Unidos, a venderle vidrio, contenedores. Yo tenía una planta en La Victoria, en el estado de Aragua. Y, y ellos me dijeron, para que usted pueda ingresar solamente en la lista de proveedores nuestros, usted tiene que aprobar además del ISO 9000, usted tiene que aprobar un programa de calidad nuestro, que se lo vamos a hacer nosotros durante 2 años y se lo vamos a certificar. Y después que se lo certifiquemos y usted lo apruebe, nuestro técnico tiene que estar en su planta. Eso en todos los procesos de contratación en los países del primer mundo que fabrican Exacto. material de guerra, eso es lo que ocurre. Entonces, si eso no ocurrió, la famosa ayuda, asistencia para asesoramiento de Teledyne es un cuento chino. Un saludo, eso fue un saludo, particularmente yo siento hasta el momento, porque yo no he visto particularmente en ninguna parte que mencionen a ningún funcionario de Teledín allí en ese expediente. Bueno, y yo menos. Ahora mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Antonio? Que comienza la ejecución del contrato con todos estos cabos sueltos que hemos estado mencionando. Comienza esa ejecución de ese contrato y el asunto era muy grave porque para poder modernizar el tanque de acuerdo a lo que planteaba el proyecto de Van Damme y que el ejército ya había recibido y analizado, se requería cortar el chasis del tanque, cortarlo, para poder meter un motor propulsor más grande. Y eso lo había vetado desde el punto de vista técnico el blindado del ejército. Sin embargo, se hizo, se hizo. Y entonces empezaron a aparecer, decían que habían fallas, pero que no eran fallas estructurales graves. Y yo he empezado a escuchar que habían fallas estructurales tan graves que ameritaron inclusive la orden de no emplear el prototipo. El teniente coronel Logo Peña, que era el comandante del batallón blindado Bravo de Apure en Fuerte Mara, recibió 3 prototipos allá con las instrucciones de no dispararlo, no movilizarlo y no girarlo, no girarlo. Precisamente, pero imagínense usted cómo van una operación similar, con esos tanques se iba a utilizar una operación similar a la Fortitude que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, que eran unos tanques inflados para simular que estaban en alta capacidad operativa y en un alto nivel de Bueno, empleo. Antonio, entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué a la Contraloría de las Fuerzas Armadas le llega un certificado de recepción del prototipo? Tenía que haber dicho, mira, nosotros técnicamente no aprobamos este prototipo. ¿Y por qué no se hizo? Bueno, ¿Quién esa es era la pregunta de las 64.000 lochas, mi almirante. quién era el comandante general del ejército? Todo eso
O sea, todo el escándalo de la no recepción de los prototipos arrancó siendo el comandante general, el general Rangel Rojas, pero él lo denunció oportunamente a través de la Inspectoría General, el general Suburrafo. No, Y mira, espera. La pregunta mía es la siguiente. Yo, Bandán, hoy, 19 de junio del 2026, tengo la obligación de mandarte a ti, Antonio Guevara, un tanque modificado en mis instalaciones que se llama prototipo, de acuerdo a lo que reza en el contrato, párrafo tal. Y tú lo recibes y ves que ese tanque ni puede rodar, ni puede ronzar, ni puede elevar las torres, ni puede disparar, ni nada. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? echarlos para atrás. Allá tienes tu tanque, chico. Cuando tú me des el tanque a mí como debe estar, yo te lo recibo. Bueno, ahí está la principal No puedes, irregularidad. no puedes recibir el tanque y decir, mira, blindado, ahí te mando un tanque que no sirve para nada, pero lo vas a recibir porque yo te lo digo. Entonces, ¿quién es? ¿Quién dijo eso? ¿Quién yo te lo digo? Entiendo que eso lo hizo el Servicio de Armamento del Ejército. Bueno, es ahí, en ese momento, empezó todo el problema. Es que exactamente, el Porque coronel, precisamente esa condición que era no solamente recibirlo, sino recibirlo y ponerlo a prueba en funcionamiento por 3 meses. Y después de 3 meses de operación y visto el rendimiento del prototipo, un informe técnico que dijera si se aprobaba o no se aprobaba. bueno, Y ese era el requisito sine qua non para claro, que el contrato entrara en vigencia. eso ocurrió porque el teniente coronel Lugo Peña recibió los prototipos, los sometió a pruebas y los devolvió con 18 irregularidades. 18 irregularidades. Y entonces, ¿por qué lo aceptaron nuevamente? Bueno, esa es la pregunta. Por eso es que eso Porque, encaja en una cosa que usted dice, que todo lo que ocurrió es digno de replay, aunque usted no porque lo crea. mira, porque mira, ¿qué fue lo que pasó pues después? Lo que pasó después fue el verdadero daño contra el patrimonio del Estado, que 41 tanques fueron cortados y modificados. Bueno, 41, la mitad de los tanques. más de la mitad, más de la mitad, ¿sí? Ajá. Y ahora vamos a otra cosa que es más de Ripley todavía. Que me la pregunto yo, ni siquiera como almirante, ni como excontralor, ni como, sino simplemente un ciudadano que escucha todo esto. Bueno, si esto era así, si esos tanques no servían para nada, si el contrato estaba paralizado, si el ejército había tomado la decisión de ir a buscar todos los tanques que no estaban cortados y llevárselos para el centro de mantenimiento de blindado, ¿por qué el ejército exhibía a esos tanques en las fechas patrias y en los desfiles, etcétera, como su arma modernizada más importante y de mayor impacto? ¿Por qué? ¿A quién querían engañar? Esa es parte de las preguntas que quedan en el aire y que encajan para calificar todo eso que ocurrió como algo digno de replay. Y otra pregunta más. ¿Por qué eso? Fíjate, yo tengo por aquí una información que la saqué inclusive de organismos especializados en cuestiones de armas y cosas. Que, Pero fíjense, ya allí estamos hablando, para ubicarnos en términos de fecha para los demás, estamos hablando ya a partir del 95 en adelante. sí, pero es que no vale la pena, Claro, no vale la pena los detalles de mes a mes o año a año, sino el fondo del asunto es lo malo. claro. Cuando tú tienes, fulano y fulana se casaron y, y fracasaron a los 10 años de matrimonio. No vamos a analizar probablemente sino el inicio, el primer conflicto y el conflicto final. No nos ponemos a analizar los intríngules de los pleitos diarios del amanecer y del anochecer. Lo demás son secuelas. Secuela. Entonces,
O el célebre dicho, árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué lo estamos planteando aquí en este foro? Porque yo como venezolano quiero que mi patria, bueno, no lo voy a ver, porque ya yo tengo 86 años, No se sabe, pero no se sabe. no, estoy casi seguro que no lo voy a ver, Antonio. Pero yo quiero que mi nietecito Lucas, que lo fui a ver hoy al terminar su escuela primaria hoy aquí en Galicia, que tiene 12 años y que él es gallego, pero también es venezolano, tenga la posibilidad de tener una patria decente. Entonces, si nosotros esta historia que como testigos de primer orden no la descarnamos y la planteamos para que la gente sepa por lo que pasamos, nosotros no nos vamos a ir tranquilos de este planeta. Esa es la razón por la cual yo hago esto en este momento. No quiero denunciar a nadie, ni me importa un carrizo a nadie, No, pero es que sino simplemente mira, este es un hecho histórico. O sea, son hechos históricos y son hechos. más allá de que hubo unas implicaciones de naturaleza legal, un expediente que se abrió, la sindicación de que si un poco de oficiales generales, un poco de oficiales superiores, el daño al patrimonio público, 10 años, este es un expediente que arrancó, un contrato que arrancó en el año 1988 y se cerró en el año 2010, porque en el año 2010 hubo un intento antes del año 2010, un intento de No, cobro. no, 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 no se ha cerrado, Antonio. Bueno, Yo, imagina, bueno, peor aún. por eso te acabo de decir que yo acabo de ver en internet, voy a ver si lo puedo sacar aquí ahorita en este momento. Acabo de ver en internet que en el año 2025, aquí está, año 2025, aquí está. Mira, año 2025. Este es una cuestión de defensa.com, que lo puede ver cualquier persona en Sí, sí, internet. Y abierto. dice, el ejército de Venezuela reactiva la modernización de sus tanques AMX-30. ¿Qué? En el año 2025. Entonces yo digo, y esos tanques están picados, están cortados, ¿quién lo volvió a unir? Todo este proceso, ¿cómo Esos fue? tanques deben haber perdido más allá del 70-80% de sus prestaciones originales. Entonces tú vas y buscas otra página que dice cuál es el parque de Venezuela en este momento del ejército, que también lo puedes buscar en internet, y aparecen los 81 tanques con una coletilla en modernización en el centro de mantenimiento de blindados. Entonces, Antonio, por favor, no podemos seguir en esto. No podemos. La fragata nuestra, la fragata clase Mariscal Sucre, que tampoco supimos mantener y conservar durante su periodo de vida útil, se hundieron lastimosamente en la base naval de Puerto Cabello. El Perú todavía tiene 2 fragatas en condiciones de operación de 100% de operatividad. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema que se llama el Sistema de Mantenimiento de la Armada, el CIMA, que es el Servicio Industrial de la Marina, que sí transfirió tecnología y es capaz de construir fragatas y buques de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que nosotros con nuestro Dianca, lo único que hicimos fue nada, pontones. Es una cuestión de mentalidad, de mentalidad. A eso es lo que tenemos nosotros que luchar. ¿Por qué? Hay alguna persona que nos esté escuchando o que nos pueda escuchar en el futuro esta charla que estamos teniendo hoy, puede decir, bueno, y Venezuela necesita blindados, y Venezuela necesita ejército, o Venezuela necesita aviación, o Venezuela necesita armada. ¿Qué tipo de seguridad y defensa? Nuestra realidad hoy, 19 de junio de 2026,
es que somos un protectorado de los Estados Unidos. por completo. Ahora, Un protectorado. ¿Dónde están los eso objetivos permanentes? no tiene ningún tipo de interpretación adicional. Somos un ¿Dónde está- protectorado de los norteamericanos. La pregunta ¿Dónde que están nuestros deriva, objetivos de seguridad y defensa? ¿Dónde están nuestros objetivos de seguridad y la defensa? pregunta que Nuestro deriva es Estado soberano. ¿Ah? hasta cuándo vamos a seguir siendo protectorados, porque llegará un momento en que lo que es la independencia, el ejercicio de la soberanía, debe regresar nuevamente al país. Y allí entonces empezaría otra vez Pero es que mira, yo he el estado planteamiento. escuchando, yo he estado escuchando inclusive que hay algún planteamiento por ahí de convertir a Venezuela en el Estado El Estado 51 51. Bueno, es de la una Unión. cosa traída Entonces, yo de los simple y cabellos. llanamente, yo cuando oigo esas cosas, yo digo, mira, voto tierrita y no juego más. Sí. Bueno, por eso es que yo califico este capítulo de la historia de Venezuela que no arrancó el 4 de febrero, ni arrancó en 1998. Bueno, a eso es lo que quiero después que Sí, nosotros lleguemos. sí. ¿Cómo esto, cómo estas lluvias de cianuro, y que tú y yo nos hemos referido a este periodo como uno de los más Bochornoso, lastimosos vergonzoso y escandaloso. y escandalosos de nuestra vida republicana? ¿Cómo este periodo no puede volverse a repetir? ¿Cómo los alacranes, los escondidos que andan hoy en día pues, en los diferentes foros diciendo que el venezolano tiene que regresar? Sí, tiene que regresar, pero jamás al pasado. Jamás. No al chavista solamente, no, al pasado del siglo XX, al pasado de un siglo XX bochornoso, Siglo donde XIX incluso, mi almirante, porque eso tiene que ver con el militarismo, el golpismo y el pretorianismo, que es un tema que vamos a tocar la próxima semana. exactamente, exactamente. Mire, mi Entonces, mira, almirante, yo eh, creo que este caso de los tanques y este caso del, del programa ese de Plan Global de modernización Adquisiciones. del plan global de adquisiciones es quizás el faro de moralizador más importante que nosotros los militares venezolanos en cualquier condición tenemos que siempre utilizar para que esto no se repita jamás. Así es. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Mire, mi almirante, bueno, yo no sé si alguno de los que está presente quiere hacerle alguna. ¿Tenemos tiempo para hacer una preguntita por allí, mi almirante? Sí, cómo no, yo no tengo Ah, problema. ok, yo no sé si. Bueno, bienvenido, mi almirante Gustavo Sosa, Juan de Alta, Napoleón. Si alguien está interesado en hacer alguna pregunta, dispare, mi almirante. Abra el micrófono, mi almirante. Ah, Yo, ajá, Hola, ajá, lo oímos. me oyen. Ok. Vengo acompañando todas esas actividades y estoy bien satisfecho y contento de que vengan por ahí algunas circunstancias que nos permitan hacer lo que mi compañero Germán Rodríguez Citraro viene anunciando. Pero una cosa siempre ha faltado. Cuando a mí me nombran comandante de una fuerza, el ejército, por ejemplo, yo tengo una responsabilidad que va dirigida hacia el perfeccionamiento y la operación de mi fuerza. Y cuando entrego cargo, resulta que los tanques no funcionan o resulta que las fragatas las perdieron, debe de haber un castigo para esa gestión. Y eso, nadie habla de eso. Absolutamente nadie habla de eso. Puede ser, y seguramente es, que el comandante del ejército vivía en Bambilandia, ¿no? El país donde los niños son felices y gozan más, y no se dio cuenta que sus tanques estaban siendo sometidos a todo ese proceso. Pero aún así, él es culpable de eso, porque él es el comandante de la fuerza. Es muy fácil ser comandante de una fuerza, tener 4 carros, 15 escoltas, una casa en la playa, pero cuando te daña tu principal arma, tú no eres responsable de eso.
Estamos hablando no de culpabilidad, sino de responsabilidad. Entonces, hay que exigir responsabilidad. ¿Cuál es la pregunta, Gustavo? ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, ¿por qué no se ha hecho eso? ¿Por qué no se ha exigido responsabilidad si el general XXX es el comandante de fuerza? Cuando ¿Tú eso quieres mi sucedió, el opinión? señor ha debido ser juzgado. ¿Tú quieres mi opinión? Sí, Bueno, mira, Venezuela, durante toda su vida republicana, 200 y pico de años de vida republicana, jamás la nación venezolana, en esos 200 años y pico de años de vida republicana, ha ejercido la ciudadanía. ¿Qué significa el ejercicio de la ciudadanía? Que una persona que nace como ciudadano de un Estado tiene igualdad de derechos y deberes ante el resto de la población. Es exigible su derecho, pero son impostergables e ineludibles sus deberes como ciudadano. Entre los deberes como ciudadano está el de defender la ley, la constitución y las leyes. Y en Venezuela, particularmente en ese periodo final de la entropía mayor del pacto de gobernabilidad de punto fijo, la legitimidad existía porque existía constitución, pero nadie la respetaba, la violaban a cada rato y para nadie era un problema. Y en cuanto a la legalidad, todavía peor. Inclusive, habían tribus judiciales, en las cuales jueces se vendían para una sentencia. Si tú me das tanto, la sentencia viene para acá. Si me das tanto, la sentencia va para allá. Entonces, en un estado donde ese tipo de estructuras funcionan, permanecen, es imposible lo que tú pides, responsabilidad. Es más, el doctor Gonzalo Barrios, presidente de Acción Democrática, en un momento determinado llegó a decir que en Venezuela la corrupción era endémica y que no había forma de combatirla. Que no había motivos para no robar. No había motivo para no robar. Y el doctor Arturo Ullar Pietri, un notable literato de nuestra sociedad, llegó a decir que mejor era no ser un pendejo, porque si tú no robabas y si tú no violabas todo el estamento legal establecido, a ti te iban a calificar como un pendejo. Y de hecho, en la sociedad venezolana, si tú tenías millones de bolívares o de euros o de dólares, lo que fuera, tenías 20 carros y tenías 30 queridas y vaina, y ibas a un club social y aplicaba para una membresía, te aceptaban independientemente de cómo carrizo tú habías obtenido ética o moralmente. Bueno, Ese es mi, en ese todo es mi caso, concepción. en todo caso, mi almirante Sosa, mi almirante Rodríguez Citraro, de cara al desarrollo de este episodio bochornoso de la ejecución del contrato de repotenciación, remozamiento, modernización de 81 tanques y 4 recuperadores, es más allá del tiempo que pasó ese expediente en el estrado de un juez, de la Corte Marcial primero, después del Tribunal Superior de Salvaguarda, luego de la Corte Suprema de Justicia y todavía anda rodando. Yo pensaba que se había cerrado, pero entiendo que No, todavía no, anda rodando no. porque yo sé que en el año 2009 Bandán no, el Banco Provincial estaba incoando una acción de demanda contra el Estado venezolano por creo que son 63 pagarés que se emitieron en alguna Claro, oportunidad. claro, porque cuando Van Damme recibió los pagarés, que eran pagarés al portador, esa es otra cosa. Si tú estás otorgando pagaré y estás condicionando que el contrato siga de acuerdo a una cláusula de fiel cumplimiento del contratista, tú no puedes darle pagaré al portador. Tienes que darle pagaré con nombre y apellido, nada más.
Entonces, ¿quién revisó eso como deuda pública venezolana? Bueno, fíjense, pero eso anduvo rodando, Entonces, anduvo rodando. eso pagaré los endosó Van Damme y ahora son Sí, sí. terceros, cuartos y quintos que están involucrados. No llegó hasta el tercer nivel porque hubo una decisión del tribunal de la Corte en el sentido de que no, esos pagarés eran impagables, básicamente porque antes hubo una comisión de arbitraje que determinó que el contrato no se cumplió. Pero ahora viene ahora viene lo medular. El contrato se canceló en el momento en que estalló el escándalo casi en un 63%. Se asignó, se desembolsó, etcétera, etcétera. El punto es que durante el tiempo que esos tanques estuvieron represados en los galpones de Bandán, el sistema de seguridad y defensa venezolano, y específicamente lo que es el despliegue militar en la frontera venezolana que descansaba fundamentalmente en los blindados, eso estuvo anulado, estuvo ausente prácticamente. Por eso es que la pregunta es buena. ¿Sí? ¿Necesitamos blindados? De otra cosa, pero no exactamente en materia de seguridad y defensa. El punto es que después de tantos años, lo que privó, lo que se impuso fue la impunidad, porque nadie estuvo preso, nadie fue obligado a desenvolver. Bueno, fíjese, a mí me surge una idea, mi almirante, y lo tomamos ya cerrando ya el capítulo del programa del día de hoy. El general José Antonio de la Barría, que fue comandante general del ejército entre 1984 y 1985, fue sindicado en ese expediente de los tanques por un delito que está establecido en el Código Penal, que es un delito exageradamente difuso, digo yo. Pero yo no entiendo cómo él puede, claro, la, la, la interpretación es libre y uno da para pensar mal cuando uno puede plantear cualquier tipo de hipótesis. Pero yo no entiendo cómo un oficial retirado, estando en la condición de oficial retirado, pudo ser incluido en ese expediente, aunque da eso para cualquier tipo de interpretaciones. Mira, Antonio, yo cuando era Contralor General de las Fuerzas Armadas, y esta es la última intervención que voy a hacer hoy, cuando era Contralor General, ya al final de mi periodo, yo veía con dolor, no, preocupación, pero más tristeza y dolor, que a mi despacho como Contralor llegaban generales de división, generales de brigada, contraalmirantes, gente de la cúpula militar que había pasado por la organización a venderme, a tratar de que yo como Contralor conociera que ellos estaban ofertando armas para las Fuerzas Armadas. Se habían convertido en perros de la guerra, En mercaderes. en mercaderes. Y cuando yo tomé la decisión de que yo jamás acuérdate que Carlos Andrés Pérez, cuando le dijeron que su jefe de seguridad, Orlando García, no le había vendido ni una navajita, cuando dijo que no le vendió ni una navajita a la Fuerza Armada, nada más y nada menos, la empresa Margol le había vendido la munición de 105 al ejército. Y la cobró Entonces, completa. y la corro completa. Entonces, yo en ese momento tomé la decisión, yo cuando vaya a la vía civil, voy a utilizar mis conocimientos profesionales en administración, en otras cosas, y me convertí en un empresario de restaurantes, de hoteles y de fabricación de vidrio. Pero yo dije, yo no vuelvo a pisar el Ministerio de la Defensa, ni mucho menos porque me daba tristeza que los militares estuvieran en esa posición. Y eso es lo que generaba dentro, porque todavía creían que habiéndose ido, su gente que habían dejado dentro de la organización, si ellos venían a venderle, lo iban a escuchar con una diferencia especial. Y estaban de plano descalificando a la organización militar. Entonces, eso es como anécdota final. Esa anécdota final, mi almirante, me responde la inquietud última que yo planteé. Bueno, y con esto cerramos el capítulo, el episodio de hoy, viernes 19. Estamos convocados para el próximo viernes 26. Vamos a hablar de militarismo, de pretorianismo y de golpismo en la Venezuela del pasado, del presente
y probablemente del futuro si no nos sacamos ese policía que describió muy bien Laureano Vallenilla Lang en su magnífico libro que se llama El Cesarismo Democrático. Así es. Bueno, muchas gracias por haber venido. Buenas tardes. ¿Ah? Gracias, buen día.